Hoy tenemos la historia de mi cabo Gladys Flores, una enfermera militar del Batallón de Sanidad Militar. Cabe destacar que ella vivió la guerra y ella misma se las cuenta en esta historia. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. La historia porque yo entré a lo que se llama Ejército de El Salvador. 1982, 83, 84 fue la época que comenzó la guerra de guerrillas. En ese momento yo tenía 13, 14 años. En ese tiempo pues comenzaban los grupos armados para reclutar jóvenes allá en lo que es la hacienda Cincaltique de Chapeltique, departamento de San Miguel. En ese momento pues mi hermana era una joven de 17 años, cuando pasaron otros hombres armados para reclutar jóvenes y la llevaron. Ella andaba recogiendo unos palitos de leña para encender el fuego y la vieron. Era una joven muy bonita, mi hermana, y se la llevaron. Caminaron como 2 cuadras buscando a Cincaltique, pero en ese momento yo venía de lavar unos trastes y maíz de allá de la quebrada donde íbamos nosotros a traer el agua, y yo vi cuando ella estaba ahí que no caminaba, pues ya se había sentado en lo que es abajo, como un bordito, y se sentó y ellos le disparaban en los pies, le entraban esquirlas de plomo, de piedras en sus piernas. Ella sangraba mucho, pero ella no se paró. Les dijo que mejor la mataran ahí, pero que no se iba con ellos. Bueno, esa fue mi primer misión. La guardia estaba en Chapeltique de puesto, soldados habían ahí, y yo corrí desde ese lugar que es la primera puerta de Cincaltique para Chapeltique. Corrí y hasta que llegué donde estaban los soldados y la guardia, y les dije que a mi hermana se le llevaban unos hombres que andaban armados. Y bueno, hasta ahí fue mi primer misión. Bueno, como a las 2 horas llegaron unos vecinos y otro señor que vivía por ahí. Pues en ese tiempo habían algodoneras, y los que mataron a los guerrilleros se fueron como gateando entre medio de lo que es la algodonera y mataron a los guerrilleros con corvos, y luego los enterraron debajo de unos palos verdes de almendro. En esa época pues ya habían niños en la escuela, y las lluvias y los perros sacaron a los cuerpos donde habían sido enterrados, y ahí andaban rodando sus huesos, cabeza y todo eso. Entonces todo eso yo lo pude ver, porque después de eso mi hermana pues la llevaron para Chapeltique, para San Miguel, y mi papá pues también me llevó a mí para allá donde mi hermana. Y luego seguían pasando más grupos armados en lo que es el área de la hacienda Cincaltique, y yo estaba de mi hermana. Cuando me vieron, llegaron a pedir comida. Mi hermana estaba haciendo unos tamales de elote, y ellos dijeron que le asáramos elotes para comer, y de ahí pues me pidieron mi nombre, pero yo les di otro nombre, y gracias a Dios pues no me llevaron en ese momento, sino que me dieron tiempo para yo poderle decir a mi papá, y mi papá me llevó para donde una señora San Miguel, y a mi hermana también, porque a mi hermana no se la llevaron porque ahí los mataron ella, y pues se pudo recuperar lo que ellos andaban, el armamento, el dinero que habían robado y todo eso. Quiero decirle que yo, ya estando allá en San Miguel, había estado como 1 año, 2 años casi, con una señora que era amiga de mi papá. Mi papá ya trabajaba como corralero con ellos, y fue que salió el anuncio de mi coronel Monterrosa de la 3ª Brigada de Infantería, que quería que hubiera un batallón de mujeres.
Y como yo pues ya había pasado lo que le conté anteriormente, le dije a mi papá que me quería meter al cuartel y fui, pero no me querían agarrar porque todavía era menor de edad. Y mi papá pues fue a firmar para que yo quedara allí. Estuve agregada un tiempo, pero gracias a Dios causé alta en el batallón Cazadores, que es este Farche, y este es lo de la tercera brigada. Y gracias a Dios entramos bastantes, como 200 mujeres, pero de todas las que entramos pues nos dieron la instrucción. Después de que recibimos la instrucción, causamos alta en los batallones, salimos con los batallones, causamos 5 jóvenes, uno en cada compañía y uno en el grupo mando. Y en el otro pues habían 2 en el grupo mando y 2 en cada compañía, porque en mi lugar pues me tocó con otra joven de nombre Marta Lara Cruz, éramos de la misma compañía, y otra solamente había una joven en cada compañía. Luego de eso que salimos, que ya murió mi coronel Monterrosa, llegó mi coronel Méndez y ya él no quiso que nosotros siguiéramos saliendo con los batallones, sino que dijo que los iban a dar otra nueva instrucción, que llegaron unos americanos de acá, de Estados Unidos, y nos dieron otra instrucción. Al nomás que ellos llegaron, pues se fue la mayoría de mis compañeras, se fueron, solamente estuvieron como 4 meses, 3 meses, otros 6 meses, otras estuvieron 8 meses, y cuando les dieron la instrucción solamente quedamos 40 como 12 muchachas, porque de todas las que habían causado alta y como ellas querían salir siempre en los batallones, mejor decidieron pedir la baja, se fueron y solo quedamos 12 muchachas. Después de esas 12 muchachas, les dieron curso de enfermería, curso de transmisiones, curso de comando, ahí fue donde, y curso de operaciones psicológicas. Entonces yo primero pues saqué el curso de transmisiones para andar con el radio, trabajando allí dentro de lo que es la sala de radio en la tercera brigada. Pero bueno, luego que ya estuve trabajando varios años ahí, quiero decirle que me gustó otro curso que me aconsejó el sargento Tangayoya y mi sargento Luna y sargento Ábalos, que era mejor que sacar el curso de enfermería, porque era un curso que me iba a servir a mí en lo que es el área civil. Y gracias a Dios pues quiero decirle que después de que saqué el curso de combate, camillera de combate, gracias a Dios pues salí con el batallón nuevamente, ya como camillera de combate, y sí, sacamos heridos, los llevaba en helicóptero al hospital. Tuve experiencia pues que se me murieran algunos camaradas en los brazos porque habían sido heridos en el tórax. No podía ir acostado el herido, sino que tenía que llevarlo yo medio sentado para que no se me fuera a ahogar. Tuve la experiencia en eso. Luego mi coronel Romero con mi coronel Méndez pues hablaron, y entonces él dijo que quería que nosotros tuviéramos participaciones en lo que era el área de trabajar como auxiliar de enfermería en lo que es el hospital. Gracias a Dios pues ahí estuvimos trabajando 1 año para mientras nosotros pues los capacitábamos más en lo que es el área de pequeña cirugía, medicina a hombres y cirugía de hombres y todo eso, para curar, para poner inyecciones, y ahí pues nosotros nos especializamos. Gracias a Dios trabajamos de día, hacíamos turno de día junto con las enfermeras. En la noche pues quiero decirle que en ese tiempo, ya en el 86, cuando fue el ataque en el 86, que murió mi compañera Marta Lara Cruz, que era del mismo batallón, y ya pues gracias a Dios estábamos trabajando normalmente en el hospital. Ella pues tenía el turno del día y yo el de la noche. En ese 19 de junio de 1986, cuando atacaron lo que es la tercera brigada, ella pues ya estaba en su cuadra, yo estaba de servicio en la noche. Cuando atacaron la brigada fue donde murieron mis compañeras.
murió pues Marta Lara Cruz, murió María Regina Sánchez Arias, murió también Liliana, era una subsargento, ella trabajaba en el departamento 2 de brigada. Después de eso también murió Sonia Alcira Cruz, ella era del sitio. También por ahí está un hermano que he visto yo que está ahí, sale en video. Y también murió María Regina Sánchez Arias. Y quien quedó lisiada fue Lorena Díaz Espinal, que lastimosamente hace como 5 años que ella falleció. También quien quedó herida fue la sargento Rufina y Ángela García Romero, que es la comando. Así que acá está mi sargento. Y bueno, después de eso quiero decirle que nos cumplimos el tiempo militar obligatorio, que era de 2 años. Después de eso nos fuimos de baja, Ángela García y yo. Luego, como a los años después, 86, 4 años después que yo estaba afuera, pues me vio mi coronel Castro Vargas. Ellos tenían algodoneras en ese entonces, allá en lo que es Singaltique. Él me conoció desde chiquitita, conocía a mi papá, a mi familia, y me vio y sabía que yo había estado de alta, y me vio y me dijo que si yo quería volver al cuartel, y yo le dije que sí. Entonces volví a entrar en 1991, en el 90 volví a entrar al cuartel, ya como para trabajar en el departamento 2 de brigada. Entonces casé alta en el BIN, en el batallón de inteligencia militar. Estuve 2 años de alta en el BIN, saqué el curso también, luego después el curso de inteligencia, básico de inteligencia, luego también saqué el curso de archivos para trabajar en lo que es los archivos de la brigada del departamento 2. Bueno, después de eso ya seguí trabajando en lo que era el departamento 2 con varios oficiales pues que eran mi jefe, mi coronel Contreras Barrera y mi coronel ¿cómo se llama? Bueno, algo otros coroneles que ahorita no lo recuerdo, pero sí, mi mayor Fino, Rivera Fino, y mi capitán Reyes Serna, todos ellos estuvieron de comandante del departamento 2 de brigada, y gracias a Dios pues ahí seguimos trabajando en lo que era archivo. Después me pasaron a administración y ahí seguí hasta que volví a causar baja en no me recuerdo qué año, pero ya voy a ver la fecha y se la voy a enviar. Dios le bendiga. Gracias. Pues quiero decirle que un total de 11 años trabajé en lo que es la vida militar, y gracias a Dios pues yo le doy muchas gracias a Dios porque allí nos ayudaron mucho. Nos dieron cursos que sí, el curso de enfermería me ha servido mucho. He puesto inyecciones, he puesto sueros, he hecho curaciones, y gracias a Dios pues esa rama pues me ha ayudado mucho para seguir siempre ayudando a todo aquel que necesita una inyección, una curación o algo, pues que medicinas también que me preguntan, yo les digo que sí, porque yo también vendo tratamientos naturales. Así que mi sargento, Dios le bendiga. Cualquier cosa pues yo sigo siempre ahí para poder seguir dando cualquier información de lo que fue el batallón de las Tigras de la 3ª Brigada de Infantería. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.